Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio dedicado a los Early Adopters, un podcast donde voy a estar hablando acerca de este fenómeno de la nueva serie en Netflix, el fenómeno de los tres cuerpos, y qué se esconde detrás de la lógica de esta serie y del por qué las probabilidades de que exista vida más allá de nuestra galaxia e inclusive de nuestra galaxia es una de las cosas que ya puede estar sucediendo, o sea, que quizás nosotros no sepamos de que exista vida y esté comprobada, porque todo gira en torno a teorías conspirativas y de esto vamos a estar hablando un poco hoy de cuáles son los descubrimientos científicos que están relacionados al cálculo que permite medir las probabilidades de que exista vida en esta galaxia, en nuestra Vía Láctea, y cuáles son los factores que influyen para lograr una ecuación que es la ecuación de Drake, formulada por un astrofísico en la década de 1960 que logró, digamos, matemáticamente medir las probabilidades de que exista vida en nuestra Vía Láctea. La ecuación no está definida todavía, pero hay novedades acerca de esto y han encontrado calcular una variable que no habían podido lograr antes, lo que hace que estemos más cerca de saber si existe vida o no en nuestra Vía Láctea similar a nosotros, es decir, vida inteligente. Y esto tiene que ver un poco, digamos, el episodio acerca de qué gira en torno a la trama de la serie de Netflix que a mí me tiene, o sea, a ver, yo no lo he terminado de ver, no voy a ser sincero, quizás ya la gente la vio y habrá sacado ya sus propias conclusiones. Eso escriban en los comentarios, me gustaría saberlo, acerca de la serie. Y qué tiene que ver todo esto de la ecuación de Drake en las probabilidades de que esto pudiese ya estar pasando y nosotros no lo sepamos. La idea es que acá hablemos de cuáles son los pensamientos que le dan, o sea, que el marco lógico a todo esto y que representa también al mismo tiempo, gracias a descubrimientos científicos, gracias a los datos reales, de que esto ya haya sucedido. Y más allá de eso, pasando a una parte exclusiva que me gustaría tocar acerca de las ventajas y las desventajas de la inteligencia artificial de código abierto. Esto es uno de los puntos que anteriormente he hablado en el podcast y quizás no he tenido la oportunidad de profundizar, pero quiero hablar acerca de estas ventajas que representa que la inteligencia artificial sea vendida, o sea, se haga de código abierto. Si no saben lo que significa de código abierto, pues les comento que es lo que permite crear competencia en el mercado para que las demás inteligencias artificiales puedan crear modelos que compitan con los más grandes y que no sea todo parte de unas solas corporaciones que entienden cómo funciona el detrás de la inteligencia artificial. Y hay cosas que a mi parecer, bueno, tengo que venir a explicar y al final de este episodio van a entender por qué todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial también nos prepara para el contacto de una civilización alienígena. Esto es algo que hoy en día podemos hablar sin que suene a ciencia ficción porque ya no es el futuro sino el presente, y de eso quiero hablarles hoy en el episodio. Científicos estiman en nuestra galaxia que hay 300 millones de mundos que podrían ser habitables, muchos de ellos incluso a 30 años luz de la Tierra. Con esto quiero comenzar el episodio porque es una noticia que a mí me ha dejado asombrado cuando estaba preparando el episodio. Estuve leyendo acerca de la ecuación de Drake. Ya lo había escuchado antes, pero no había profundizado tanto acerca de la ecuación en sí misma y de cómo esta ecuación intentó ser resuelta desde 1960 hasta ahora, ¿no? Y todo lo que tiene que ver y con lo que está relacionado, que es con la serie de Netflix, El problema de los tres cuerpos, que va a ver mucho más allá de ser una serie. Literalmente, esta serie a mí
me ha gustado mucho. Yo la estoy terminando de ver. Todavía no la he terminado de ver. Porque bueno, recuerden que hoy en día, a ver, a mí me cuesta mucho consumir una serie completa, les voy a ser sincero. Me cuesta mucho quedarme un fin de semana completo viendo una serie, no las termino nunca, yo las veo por partes, yo veo pedazos de media hora casi todas las noches, a veces que no puedo verlo porque me acuesto bastante temprano, yo me levanto temprano, me levanto los últimos 3 días, me he estado levantando a las 5 de la mañana, más que nada me pongo a entrenar, después de eso, bueno, tengo una rutina armada y, y voy viendo la serie por partes, ¿no? Pero entender que esta serie es de una novela de un escritor chino que se llama Liu Qijin, y es uno de los mejores escritores de ciencia ficción de China. Este dato a mí me impresionó porque él ha creado una nueva rama de los libros de ciencia ficción. O sea, es para mí impresionante que esta persona le haya dado también una solución a un problema que tiene que ver con la ecuación de Drake, que es determinar un poco si la vida extraterrestre que se encuentra allá afuera eh, está tomando decisiones, digamos, certezas, y es que la vida que se encuentra allá afuera está tomando decisiones certeras en no mostrarse frente a nosotros. Y esto es algo que a mí, cuando lo pienso, siento que lo que nos presenta esta serie y al mismo tiempo el libro, claramente, ¿no? No he tenido la oportunidad de leer el libro del problema de los tres cuerpos porque para mí esto es un tema bastante nuevo. A través de una novela le logramos dar con la imaginación una solución que puede llegar a ser muy tangible, ¿no? Y viendo todo lo que tiene que ver alrededor de la ecuación de Drake, me pongo a pensar que hay muchas cosas que desconocía acerca de la bioastrología, que esto es, digamos, una rama de o sea, astrobiología, es una rama de la ciencia que estudia cómo se forma la vida en otros planetas. Y aquí está como el asunto interesante, es imaginar cómo en planetas que tienen distinta formación atmosférica que nosotros y que giran alrededor de un sol, pueden albergar vida similar y con inteligencia a nosotros. Esto es un punto importante. Y este escritor chino aborda la posibilidad de que, o sea, ofrece una perspectiva fascinante que lo convierte en un punto de partida que resuelve la discusión si hay no o no vida en nuestra Vía Láctea, principalmente en la Vía Láctea, que también es en donde o sea, como se hace el estudio, porque recordemos que 30, 300 millones de planetas y estar incluso cerca de algunos a 30 años luz de la Tierra, significa que al desarrollar o tener una tecnología avanzada, que esto es un poco lo que hablaba en episodios anteriores, de cómo una civilización en este bosque oscuro donde se encuentra el espacio, podemos ser nosotros víctimas de depredadores que se hacen pasar por otras cosas. Digamos que la vida extraterrestre traspasa los límites de nuestra imaginación y hemos, a través de series y películas y libros de ciencia ficción, imaginado cómo sería la vida, ¿no? Pero pensemos que están en un grado superior a nosotros, ¿no? Y salir allá afuera, piensa, nos representa a nosotros un peligro el hecho de buscar vida activamente allá afuera, porque si no tenemos la tecnología lo suficientemente avanzada para poder enfrentar esos peligros, quizás sea contraproducente para nosotros y eso ocasione necesariamente el dominio quizás de una civilización a otra. A ver, recordemos que cuando los Homo sapiens conquistaron la humanidad, y esto se puede leer en el libro de Yuval Noah Harari, que es Homo sapiens, podemos entender cómo los Homo sapiens siendo, digamos, la especie que dominó el planeta, porque otras especies anteriores fueron exterminadas por el mismo Homo sapiens con el fin de, de como repoblar la tierra, ¿no? Porque los neandertales y
el Australopithecus y otras especies que existían anteriormente no evolucionaron tanto con el paso del tiempo, sino que la llegada de una nueva especie como los Homo sapiens los exterminó de la faz de la Tierra. Esto se puede ver a lo largo de muchos documentales y principalmente Yuval Noah Harari en este libro de Homo sapiens, que es uno de sus primeros tomos antes de 21 lecciones para el siglo XXI, hace una breve historia de la humanidad, ¿no? Y nos explica cómo nosotros, gracias a esta posición de la Tierra donde se encuentra en nuestro sistema solar, a una distancia específica del Sol, hizo posible que proliferara la vida en varias ocasiones. Porque los dinosaurios estuvieron anteriormente que nosotros, y esto, así como sucede así como nos sucede a nosotros, puede suceder en estos 300 millones de planetas que pueden albergar vida. Porque hay algo importante que hay que entender acerca de la ecuación de Drake, ¿no? Y es que la ecuación de Drake busca encontrarle a esta ecuación que ustedes están viendo acá, busca encontrarle la solución a n. Entonces se plantea como n es igual a r, f, p, n, f, 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 l, ¿no? Y n es el número de civilizaciones tecnológicamente avanzadas. R es el número total de estrellas en la Vía Láctea. Fp es la fracción de esas estrellas que tienen sistemas planetarios, como el de nosotros. Es decir, orbitan alrededor de la estrella. Fl es la fracción de esos planetas donde se desarrolla la vida. Que calculo que ese todavía no lo han encontrado, ¿no? Por eso no pueden resolver n todavía. Desarrolla vida. Y la fracción de esos planetas donde se desarrolla inteligencia. Fi, la fracción de esos planetas donde se desarrolla la inteligencia. Que eso es 1. O sea, hoy por hoy, bajo lo que logramos conocer, que quizás todo este tema de anunciar que viene la llegada de los extraterrestres, vieron que hace un tiempo, y esto voy a tratar de hablarlo de la manera más objetiva posible, para que no caiga en una teoría conspirativa ni nada, sino que todo lo que estuvo aconteciendo el año anterior con el tema de los extraterrestres, lo que pasó en Miami, hubo videos que se hicieron re virales en TikTok donde supuestamente había extraterrestres en un shopping de Miami, y en el video de las tomas aéreas, lo único que sí yo logré ver, que eso se fue algo que quedó registrado, es la cantidad de digamos, policías que se encontraban fuera del shopping y la gente corriendo alrededor. Esto fue así algo raro que sucedió ahí, pero quizás no, a mí me parece que tuvo que ver algo más porque supuestamente iban a saquear, y los policías estuvieron como, también hay una ola de saqueo en los Estados Unidos. Eso es algo que es algo que conoce todo el mundo lo puede ver a través de las redes sociales, la cantidad de gente que sale corriendo con bolsas de los shopping de Estados Unidos, de los supermercados y demás. También alertó a las autoridades y es probable que esto pudo haber estado pasando, ¿no? O sea, me parece que apunta más a eso, más que creer una teoría conspirativa que los extraterrestres están entre nosotros. Me parece que el problema de los tres cuerpos plantea algo que quizás estaba fuera de lo que nosotros habíamos visto anteriormente. Por eso me llama mucho la atención y no me extraña que este tipo sea uno de los mejores escritores de ciencia ficción de China, ¿no? Y ya con poner una serie en Netflix, a mí me parece que me tengo que acercar a los libros para poder profundizar mucho más en esto, ¿no? Verga, ahorita termino todo loco con leyendo esos libros, ¿no? Pero bueno, lo importante también es hacerlo por el podcast, porque siento que leer un libro de ciencia ficción, y esto es un dato curioso, ¿no? Viendo la biografía de Elon Musk, podemos entender o sea, cómo él llegó a profundizar en tantos campos en los cuales hoy en día tiene participación y tiene un peso importante gracias a las empresas que pudo crear, y es también leer libros. O sea, él en gran parte de su vida, cuando estaba muy pequeño, entre los 7 y los 10 años,
leyó muchos libros de ciencia ficción. En esa edad él se sumergió en la lectura debido a con un problema familiar y leyó muchos libros de ciencia ficción que hablaban de todo esto, de cómo eh, a través de la misma ciencia te cuentan una historia, una narrativa que te permite entender cómo puede funcionar la tecnología para hacernos una civilización mucho más avanzada, ¿no? Y de eso también tiene que ver mucho con la inteligencia artificial en el punto de que nosotros estamos encontrándonos en este momento o sea, estamos desarrollando y hemos venido desarrollando una inteligencia artificial en lo largo de acá a la década del 2030 vamos a entrar en una etapa donde los costos de la tecnología van a disminuir y esto es algo que no sucede con otro tipo de productos en el mercado o cuestiones en el mercado y es por eso algo que no habíamos visto antes, porque la deflación no es algo que sea común en las economías. Hoy en día nos vemos enfrentados, o sea, nos vemos eh, constantemente afectados por el aumento de los precios y eso sin importar en dónde te encuentres. Estuve viendo noticias acerca de cómo Madrid se está convirtiendo en el Miami de Europa, de España principalmente, y los costos de la vida en Madrid han aumentado significativamente. Y esto escuché justo cuando hablaba con unos amigos acerca de esto, y hubo una acotación importante de un amigo que a mí me pareció como muy acertada, ¿no? Porque cuando uno tiene que imaginar porque hay que ser muy ingenuo para pensar de que o sea, solo unos pocos son los que controlan las grandes corporaciones y de alguna forma mueven los hilos del mundo, ¿no? Hay que tener en cuenta esto siempre porque si no tomamos en cuenta que existe ese factor, estamos pasando por ingenuos porque el poder funciona de una manera que hace creer que no existe y si nosotros son personas bajo perfil y no les vemos las caras y nunca aparecen y mueven sus hilos detrás de la apariencia de otra persona, eh, nos da como o sea, si pensamos de esta manera, quizás nos estemos perdiendo parte de un panorama bastante completo, ¿no? O sea, siento que pensar de que ya esto haya sucedido antes y que el gobierno quizás oculte cosas, nos limita en cuanto a pensar de que ya estos seres o sea, no estar entre nosotros, pero pueden estar viniendo, pueden estar ocultándose deliberadamente con el fin de no exponerse también a ellos mismos y si son seres un poco más avanzados, porque fíjense que nosotros a medida que más vamos avanzando en avance como especie, disminuimos las guerras entre nosotros. A ver, una de las guerras más activas que tenemos hoy es la de Rusia con Ucrania. Eso hay que estar claros y suceden muchos eventos aislados, ¿no? Fíjense que lo que pasó en Moscú con los terroristas, que fue un atentado terrible. La verdad es que los actos terroristas están acompañados de precisamente eso, mucho terror, un golpe muy impactante, pero no son tan reiterados. Ellos lo que hacen es aterrorizar a la gente, o sea, por eso se llaman actos terroristas, ¿no? Pero no son tan frecuentes, pero con uno logran causar un daño y un malestar en la sociedad que le es muy difícil recuperarse y que crea odio también y desestabilización en el mismo país, ¿no? O sea, como que afloran los resentimientos del mismo país, las cosas que quizás no ha hecho bien y atribuye la culpa también al gobierno. O sea, es como que los actos terroristas son, como estos, nos dan mucho de qué hablar, ¿no? Y o sea, este tipo de cosas que son como eventos aislados, no opaca que seamos nosotros o sea, una especie que esté yendo más a una civilización que sea más pacífica que violenta, ¿no? Y con la llegada de inteligencia artificial y precisamente AGI,
AGI, nosotros podemos prepararnos en el caso de posible contacto con vida alienígena, porque AGI nos daría una ventaja significativa en cuanto a inteligencia, que ya nos la está dando, a la cual nosotros podemos tener acceso, y es increíble cómo al duplicar la capacidad de datos y cómo al pasar de los días conseguimos un mejor resultado para casi todo lo que nosotros vamos practicando y mejorando con la inteligencia artificial, ¿no? Y yo ahorita estoy explorando mucho con inteligencia artificial. Pienso instalar Mistral, que es esta inteligencia artificial de código abierto, que permite que nosotros juguemos un poco con la AI. Y hay algo interesante de la inteligencia artificial general y de hacerla o no de código abierto, y es nosotros, si le damos la oportunidad a todos para que conozcamos cómo funciona la inteligencia artificial, también van a haber bait agents, malos agentes, que hagan que nosotros pasemos por malos momentos, debido a que estos agentes pueden crear armas mortíferas, pueden utilizarlas pueden ser utilizadas para uso militar, como también este tipo de actos, y muchos otros que se desprenden a partir de ahí, porque hay que pensar que también la inteligencia artificial, en un estudio que se le hizo acerca de poder crear combinaciones efectivas para combatir el VIH, logró crear una de los virus más mortales, una de las combinaciones químicas más mortales que se haya creado antes. No habíamos logrado una composición química tan violenta, tan rápida, y que prosperara también tanto con el entorno, en cualquier entorno, tan rápido. Y esto fue producto de la inteligencia artificial. Entonces, si esto cae en manos de malas personas, podemos pasarla muy mal. Entonces, decidir si hacer o no la inteligencia artificial de código abierto es un gran debate. Hay que pensar que también las empresas que creen este tipo de inteligencia artificial y que ofrezcan la posibilidad de que las demás personas conozcan oficialmente cómo está hecha, también tienen que responsabilizar a las mismas empresas. Es decir, que hay una coparticipación entre quien recibe la inteligencia artificial de código abierto, quien decide descargarla, que para la empresa que decida descargarla y demás, tiene que estar declarada frente al Estado, tienen que identificarse para que pueda utilizar la inteligencia artificial de código abierto, porque si no, no lo puedes hacer. Entonces, la persona que ofrece servicios es igualmente responsable de todo lo que se desprenda de esa inteligencia artificial. Y ahí se puede solucionar, y es como la Unión Europea lo está viendo. Perdón, voy a tomar agua, estoy muerto de sed. Estaba muerto de sed. Este, bueno, es como Europa lo está haciendo, ¿no? Europa en este momento está prosperando en el avance de las leyes que regulan la inteligencia artificial, y le da la oportunidad a las personas que se sientan seguras cuando descargan también al mismo tiempo una inteligencia artificial de código abierto, como es el caso de Mistral, ¿no? Yo voy a comenzar a utilizar Mistral y luego les traeré mi opinión acerca de esta inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, en fin, todo el tema de AGI y llegar al punto de que nos podamos proteger con la inteligencia artificial también nos prepara, bueno, que estos escenarios sean posibles para también ocasionar una catástrofe, ¿no? Pero hay más probabilidades, como siempre digo, desde el punto de vista más tecno-optimista, para que todo salga bien, más allá de lo que pueda pasar, ¿no? Entonces, pensar en esto es que en una entrevista de Raymond Kurzweil, que es uno de mis autores del futurismo, ¿no? Para mí más interesantes, y al mismo tiempo fue una de las personas que a mí me cambió la vida cuando leí La singularidad está cerca, porque que haya
o sea, los conceptos puntuales que da acerca de cómo la vida va a cambiar en muy poco tiempo, nos hace entender que el futurismo es un estudio del tiempo y de cómo la tecnología penetra y cambia la vida, ¿no? O sea, que transforma radicalmente o desde el momento de su creación, ¿no? Porque esto, la tecnología hoy en día, hablar de inteligencia artificial en boca de otros autores, es como que lo consideran como darle ese título es algo ambiguo, porque no solamente se compone por un modelo de lenguaje como la conoce todo el mundo, sino que es mucho más intrincado, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que yo aprendí leyendo La singularidad está cerca es el avance de la nanotecnología. La nanotecnología va a abarcar casi todo, ¿no? O sea, todo vamos a poder transformar y armar o sea, hacer y rehacer el mundo a nuestro gusto. La nanotecnología va a permitir que nosotros controlemos todo a través de dispositivos y que la creación de objetos sea algo totalmente personalizable con impresoras 3D. O sea, hay tantas cosas detrás de la nanotecnología que también se muestran en la serie de los tres cuerpos que a mí me llama mucho la atención y es un poco lo que dice Raymond Corwell de cómo la nanotecnología se va a adueñar del universo. O sea, nosotros vamos a liberar nanobots por el espacio con el fin de hallar vida mucho más rápido y que esto también permita eh, terraformar planetas, que es una de las cosas como que más me agradan de todo lo que tiene que ver con la ciencia ficción, ¿no? O sea, terraformar planetas para mí es como un campo de estudio bastante interesante y siento que este tipo de cosas, este tipo de campos de estudio, ya no solamente hay que limitarnos o sea, vieron que los científicos están relegados a una parte de la sociedad que mueve mucho capital, mucho dinero, porque o sea, todo el capital que se reúne para poder financiar estudios científicos en campos como la inteligencia artificial, hace que o sea, el mundo científico sea como un producto de nicho con muy alto valor y que está por encima o a la par de los gobiernos, ¿no? Porque sin eso no se promueve el avance tecnológico y los gobiernos no pueden avanzar en su estrategia de cómo gobernar, ¿no? O sea, es todo un tema de actualización. Y con la llegada de la inteligencia artificial, nosotros dejamos de ver a la ciencia como algo de nicho, sino más bien general. Es decir, cuando la inteligencia artificial, que es para lo que fue creada, para reemplazar la mayoría de los trabajos, eh, nos dé la oportunidad de pensar en una cosa que no sea una tarea diaria, repetitiva, de estar lavando un plato y obviamente que no desmerezco a quien es bachero y demás, sino más bien es una tarea que no le aporta nada de valor y si tú te sientes el mejor lavador de platos o estás pasando por una situación, sabes que no es para toda la vida, ¿no? O sea, es algo que por el cual como que vas avanzando y vas creciendo. Mucha gente que tiene restaurantes ingresa como bachero en los restaurantes, pero su visión va mucho más allá de ser un bachero, sino más bien convertirse en dueño de restaurante. Y yo siento que así es como todos deberíamos pensar, ¿no? En ese aspecto de constante mejora, no solamente quedarnos en el lugar que está ahí como para poder no aportarle valor más allá o sea, piensen que el hecho de estar vivos, ¿no? O sea, que estemos nosotros explorando el universo con el fin de saber si hay vida o no, y ya el hecho de estar vivos para nosotros es un milagro. Esto es literal, la formación de la vida en la Tierra quizás es algo que uno no piensa con mucha profundidad porque estamos sumergidos en el día a día, porque estamos trabajando constantemente y no entendemos que la vida también es algo que sucedió aleatoriamente, producto de muchas extinciones de otros organismos que estuvieron detrás de nosotros y nosotros no lo veamos como algo que es realmente significativo, porque estamos sumergidos en un sistema que necesitamos tener y creer para no volvernos locos en cuanto al existencialismo, en cuanto a qué vamos a venir
hacer acá nosotros si somos simples granos de arena en un vasto universo? Eso es algo que constantemente nosotros olvidamos o a la cual no le prestamos atención, pero componen, está ahí presente, ¿no? Es como el elefante dentro de la habitación. Y con la llegada de la inteligencia artificial, nosotros quizás rompamos la barrera en pensar de esta forma, porque siento que pensamientos bastante limitantes en la comprensión de la vida, y la inteligencia artificial nos dé la oportunidad de nosotros crear vida y de jugar a ser dioses, porque eh, al menos como lo describe Yuval Noah Harari en Homo Deus, que es uno de sus otros libros, el cual les recomiendo para que entiendan un poco cómo es una perspectiva, o sea, es la visión de este antropólogo israelí, que permite entender cómo puede llegar a funcionar la humanidad con el avance de la inteligencia artificial, ¿no? Y es ponernos en la posición de dioses, como lo describe también la escala de Kardashev. También determina de cómo pueden llegar a ser las especies en su avance tecnológico. Entonces, todas las especies evolucionan dominando su entorno. O sea, el factor de imponerse, el factor de dominar, el factor de conquista está en las especies que avanzan con tecnología y que van siempre como buscando, o sea, como que logrando abarcar más espacio dentro de la galaxia, ¿no? Y con liberar nanobots y con todos estos puntos que he venido tocando, es como nosotros conquistaríamos este espacio en el que nos encontramos, ¿no? Y nos posicionaría en la forma de ser dioses y de terraformar planetas, que son materias que van a tener mucho, o sea, como que nos van a poner en la posición de dejemos de trabajar en trabajos repetitivos y cosas que no aportan valor en nuestra vida, y que se democratice de una vez por todas el área científica para todo el mundo. O sea, como que los pensamientos y los estudios van a ser cosas mucho más profundas, y la gente va a tener que saber de mucho de estos temas, como la bioastrología no, astrobiología, que son como materias que también van a tener mucha relevancia para poder determinar nosotros cómo, cuando quizás estemos ahí también, ¿no? Porque fíjense que el tema de poder visitar otros planetas sin necesidad de estar ahí, esto es algo que va a suceder según mis estimaciones, y es que con el tema de la telepresencia, que nosotros mandemos robots al espacio, vamos a poder ingresar esos robots a través de cascos de realidad virtual, y sin necesidad de estar físicamente en el planeta, vamos a poder trabajar desde acá. Esto ya obviamente lo podemos ver de la telepresencia en robots, y acá se los muestro en un video claramente. Esto permite controlar robots a distancia, que es el tema de la telepresencia. Ya lo había hablado en otros episodios, pero precisamente es esto. O sea, nosotros vamos a colonizar el espacio a nuestro alrededor, y también quizás nos encontremos con especies que están escondidas aleatoriamente, y que pueden llegar a ser superiores a nosotros, y ahí comienza un poco el conflicto. Pero AGI y AGI nos prepara para esto, ¿no? Y una de las cosas, también uno de los puntos que más me llamó la atención de esto, es que la presencia de agua líquida en el planeta determina si hay potencial vida o no, ¿no? Y en esta ecuación que recién estamos leyendo, una de las etapas o de los factores para poder encontrar la solución a n es que, por ejemplo, en el caso de la fracción de esos planetas que son capaces de comunicar, o sea, hay una parte que es la fracción de esos planetas, que es FC, capaces de comunicarse mediante señales de radio, la fracción de tiempo de vida del planeta durante la cual vive la civilización. O sea, es decir, todo esto que sucede para despejar n, uno de los factores también se encuentra en que
cuando comenzó la vida en la Tierra, la vida en la Tierra se dio por la cantidad de momentos en los cuales la Tierra se congeló y se descongeló y se volvió a congelar, y después ese descongelamiento eh, produjo que se comenzaran esta Pangea que existía antes se separara y formara los océanos, ¿no? Y se separaba por continentes. Y esto permitió también al mismo tiempo de que, debido a la distancia que se encuentra la Tierra con el Sol, y que esto no hacía que se evaporaran los océanos, a lo largo del tiempo permitió de que comenzaran a formarse los primeros organismos, ¿no? Y que estos organismos fueran aprendiendo conforme a que los organismos obviamente son multicelulares. Esto permitió de que una célula se comiera a otra y comenzara a evolucionar y a hacerse más grande, pero todo en búsqueda de la luz. Y la luz fue lo que permitió que el organismo como que comenzara a formarse y a consumir mucho más energía. Entonces, esto sucedía en distintas escalas por esto que se produjo en el agua a lo largo del tiempo. Que es una de las cosas que a mí más me llama la atención de cómo la ecuación de Drake ha sido resuelta con la estimación de uno de los factores que faltaba definir. Y es el que nos posiciona en la situación de saber ya de todos estos 300 millones de planetas que existen y que podemos medir y podemos controlar a través de visión, que podemos ver, determinar en la distancia si en ellos se encuentra, o sea, si cada uno de ellos o la mayoría alberga vida. O sea, para mí realmente, o sea, esto es bastante interesante, ¿no? O sea, no cabe duda de que por lo menos en el caso de la serie Problema de los tres cuerpos, lo que aquí plantean y que es lo que más me llama la atención es que al menos es un giro que yo no había visto antes, que es re- la posibilidad de que exista la vida, pero realmente ellos se encuentren escondidos deliberadamente, que no, o sea, que no se muestren y que estén ahí esperando a que el primero que se exponga sea el que tenga el conflicto, ¿no? Porque si tienen tecnología avanzada y son lo suficientemente inteligentes, ya se habrán dado cuenta que al menos nosotros, si ellos conocen nuestra posición y nuestra ubicación, no somos una especie que es amigable, que es friendly en el primer encuentro. Los Homo sapiens demostraron esto y Yuval Noah Harari lo explica muy bien en Homo sapiens, en su libro. Entonces, nada, hay muchos factores que están en juego y que a medida que pasa el tiempo, bueno, vamos a ir entendiendo con mayor profundidad cuánto, o sea, cómo la importancia de inteligencia artificial nos va a dar a nosotros la posibilidad de que salgamos al espacio exterior y que comenzamos a jugar un poco a esto, a ser dioses y comenzar en la colonización de nuestra Vía Láctea, ¿no? Si es que otra especie no lo hizo antes, claramente de que si llegásemos a conseguir vida en nuestra Vía Láctea, lo vamos a saber al menos con tiempo de anticipación, porque esto sí es algo que a mí me parece bastante lógico y es el tiempo en el que puede llegar a tardar encontrar una civilización a otra, quizás por los factores y las probabilidades de que no estén tan avanzados en cuanto al viaje al espacio. Porque de ser así, siento que ya nos hubiesen encontrado, ¿no? O sea, al menos nosotros ya supiésemos que existe la vida efectivamente. Y ahí una de las cosas que les quería comentar, para que también entiendan un poco el background y todo lo que la historia que se encuentra detrás de las grandes compañías de inteligencia artificial, y es que escuchan un podcast, yo de verdad consumo podcasts acerca bueno, mucho de negocios. A veces que estoy metido mucho en podcasts de negocios, y uno de los podcasts que más me gusta en cuanto a negocios, en entender la historia detrás de los negocios, que siento que es una forma linda de aprender más allá
de escuchar a los mismos creadores de negocio, porque mucha gente obviamente escucha podcasts de negocio, pero oyendo entrevistas. Que esto es un podcast más elaborado en el sentido de contarte la historia del detrás de cómo se creó esa compañía, y es Guerra de Negocios. Guerra de Negocios en Spotify es un podcast que a mí me encanta y que te ayuda como a entender todo el tema de cómo el ascenso de las compañías determina también muchas cosas que suceden en tu vida. Porque fíjense que es algo interesante que todos estos factores económicos de los productos que nos ofrecen, como en el caso de que a Apple la demandaron recientemente por monopolio en los Estados Unidos, que es precisamente algo que afecta también nuestro bolsillo, porque hasta hace no mucho a los iPhones no se le podía conectar un cable tipo C. Entonces, fíjense todo lo que afecta en la cadena de suministro, que Apple no permita cables tipo C y las oportunidades de negocio que se pierden para otras compañías que pudiesen ofrecerle cables a Apple. Entonces Apple sencillamente se encarga de producir sus propios cables, pero no con el fin de ofrecer un mejor servicio, que si bien los cables y la tecnología que utiliza Apple es muy costosa y al mismo tiempo buena, no hay que negar que Apple tiene productos muy buenos. Y creo que la mayoría son productos muy bien desarrollados, por eso domina también el mercado, pero también este monopolio es abarcar todas las posibilidades de que nadie en el mercado produzca productos para ellos y ellos se adueñen de una gran parte del mercado, y que solamente o sea, le toque la elección, ¿no? O sea, decidir Apple 100% y que todo lo que compres sea de Apple y sea carísimo, o comprarte un teléfono Android donde puedes comprar un cable en el chino, que lo pongas a cargar y con un cargador que sea del chino, y que puedas enchufar tu teléfono a una computadora y le puedas transferir datos sin que tengas que conectarte a la nube de Apple ni nada. O sea, hay dos mundos totalmente distintos. Y quizás esa exclusividad de Apple y esta demanda lo que haga es que Apple libere esa parte del mercado. Entonces, de repente, ya Apple va a dejar de ser una empresa de solamente exclusividad, sino que más bien va a desarrollar también sus productos, que va a decir, bueno, le vas a poder meter otros audífonos a tu teléfono, pero bueno, si escoges los de Apple, los AirPods de Apple, vas a tener la oportunidad de tener otra sensación, por lo menos en la parte de desarrollo de AirPods, que para mí es un campo sumamente interesante, porque hay algo que me parece importante recalcar, es que los AirPods y los audífonos, ya en vez de que nosotros escuchemos a los audífonos, en los audífonos, ellos nos van a escuchar a nosotros. O sea, los audífonos van a detectar problemas que tengamos a nivel de cognición, si tenemos problemas, enfermedades mentales, si tenemos algún problema de salud que sea importante, los audífonos van a poder detectarlo. Y eso es solamente por la parte de la salud. Al mismo tiempo, por la parte terapéutica, y que ya sucede obviamente, pero en la parte de tener una gente que nos habla para poder relajarnos, hacernos sentir bien y demás, también es algo que se proyecta de acá un par de años, sin hablar de los audífonos que traducen idiomas, ¿no? O sea, hay tantas cosas que nos permiten como que si Apple libera esta parte del mercado, bueno, quizás se alivien un poco los precios y que la gente obviamente salga como de ese patrón que sea escoger toda su vida con Apple, o ya ser como un poco más versátil en cuanto a los productos y los wearables que tiene a su alrededor, ¿no? Esto también implica de que pierdan gran parte del mercado en los Apple Vision Pro, ¿no? O sea, eh, porque comprarte una Apple Vision Pro para instalarla en una computadora Windows también es algo que Apple quiere evitar, y por eso también siento que la demanda va a poner como fin a este monopolio de Apple, a este reino que tiene Apple, porque vas a poder utilizar los productos de Apple con cualquier otros productos y conectarlos sin ningún tipo de problema. Vamos a ver cuántas personas se sienten cómodas conectando un Apple a una computadora Microsoft, ¿no? Esperemos a ver qué sucede de esta demanda. Entonces, claro, el detrás de estas compañías, a mí este podcast de Guerra de Negocios me hizo entender un poco la historia de Sam Altman, cómo se fundó OpenAI y cómo Google se hizo dueño también de Google DeepMind, que era una empresa londinense que compró Google
y lograron desarrollar a Lambda, posteriormente a Bard, y hoy en día ya tenemos Gemini, ¿no? Pero eso es un poco lo que les quería hablar en este episodio, y la verdad es que a mí me pone bastante contento de llegar hasta acá, porque una de las cosas que más me gusta hacer es grabar el podcast, hablar con ustedes y pedirles que si se encuentran en YouTube, suscríbanse al canal y activen las notificaciones. La verdad, es algo que quiero recalcar porque últimamente, revisando la estadística, el 99% no está suscrito. No les cuesta nada suscribirse al canal y mantenerse al tanto de todos los episodios que van saliendo del podcast. Así que suscríbanse al canal ahora, para que sigan colaborando con este proyecto, y asimismo las personas interesadas para convertirse en productores ejecutivos de este podcast pueden visitar patreon.com/elpablino y obtener información allí. Nos vemos en un próximo episodio. Bye.